Mejor hablemos. Se puede perfectamente un incremento salarial del 10 o del 12% sin ninguna clase de dificultades. Es que no podemos condenarnos a que dentro de 50 años estemos discutiendo exactamente lo mismo. Sabemos que de la noche a la mañana no se puede dar el salto de 781.000 pesos a 1.600.000 pesos, pero por lo menos que comience ese proceso. Hay dos cosas que son claras. Ni es cierto que subir salarios genera inflación, ni es cierto que genera desempleo. Si eso fuera cierto, los países desarrollados que tienen salarios mínimos elevados, por encima de los $1.000 y de los 1.000 euros en el caso de Europa, tendrían la peor inflación del mundo y tendrían el más alto índice de desempleo del mundo. Es todo lo contrario. Tienen las menores inflaciones y tienen los menores índices de Pero tiene una desempleo. Economía más dinámica, ¿no? Esa es la discusión que en eso coincidimos todas las centrales. Lo que nosotros ligamos la discusión de un alza de salarios, ¿cierto?, que puede ser en el tiempo programada y con una revitalización de todo el aparato productivo. Ni con el 10%, ni con el 12%, ni con el 50%, ni con el 80% la gente va a salir de pobre. Eso hay que decirlo con toda claridad. Pero por lo menos que vayamos escalando hacia el establecimiento de un salario justo que permita que un trabajador con su unidad familiar vivan con dignidad. Es que nosotros no somos tan locos como para decir, vea, dóblese el salario mínimo legal. Sabemos que eso es imposible, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero paulatinamente sí se puede ir elevando. Si eso fuera cierto como se plantea, entonces también diciembre sería el mes más inflacionario. En diciembre es cuando más compra la gente. ¿Y por qué compra? Porque tiene unos centavos más, el cálculo es un 30% más. Y entonces ni diciembre es el mes inflacionario más grande, ni el mes de menos desempleo en la historia. ¿Y qué hacen los empresarios para esa mayor compra que hay en diciembre? Se preparan desde antes. Entonces, normalmente todas las empresas producen más en agosto, septiembre, octubre, de acuerdo a los renglones que vayan a cubrir. La discusión nuestra es la ligazón del salario mínimo a un ejercicio de revitalizar la economía. Dejaron los empresarios en evidencia que les preocupa el proyecto que hace curso en el Congreso para dar una prima extralegal, ¿verdad?, de medio salario mínimo, que es la propuesta del senador Álvaro Uribe. Ustedes ¿cuál es la posición? ¿Ustedes estarían dispuestos a decirle al senador Uribe, todos los que han votado a favor de ese proyecto en primer debate, no lo hagan, archívenlo, porque preferimos que en vez de eso nos den 2 puntos más? No, es que esto se ha convertido, Claudia, en un pretexto para hacer un ofrecimiento decente en materia de salario mínimo legal. Los empresarios saben que no va a salir este año nada en torno a la famosa prima de carácter extraordinario para quienes devenguen hasta 3 salarios mínimos. No va a salir nada. Es decir, los tiempos no dan. Si acaso eso irá a una discusión el próximo año. Y eso tiene que pasar por varias vueltas, tiene que ir a la plenaria. Es decir, ese es un camino. Si para el tema de lo que tiene que ver de la disminución de los aportes en salud de los pensionados, del 12 al 4%, se surtió una situación de prácticamente un año. Esto no sale de la noche a la mañana, es un pretexto. Por eso nosotros le hemos dicho al sector empresarial, hagan un ofrecimiento que nos permita aproximarnos y cuando venga la hora de la discusión de la famosa prima, nos sentamos y discutimos. Pero nosotros, ¿cómo vamos a salir ahora a decirle al senador Uribe, retire ese proyecto de ley? Porque la gente que va a decir, están en contra de que la clase trabajadora tenga un alivio. Pero en todo caso, por la vía de esa prima. Nosotros preferiríamos, si nos aprueban una prima no nos vamos a oponer, pero nosotros preferiríamos una proyección de incremento salarial 4 o 5 años, que, como lo ha señalado Julio Roberto, pudiese inclusive doblar los salarios. O sea, que en vez de tramitar esa ley, claro, Uribe, tramiten sí, una ley para que se haga una proyección. Puede ser, eso puede ser una incremento decisión mejor política también del gobierno, tomarla como una. Pero eso tiene que ir ligado a una discusión también del gobierno con los empresarios, protegiéndolos, impulsándolos, tomando medidas arancelarias, subsidios, lo que sea, y definir en qué renglones sobre todo. Llevo muchísimos años en el movimiento sindical y es la primera vez que veo un gobierno que presenta un proyecto de reforma tributaria dentro de los primeros 100 días. Yo creo que eso es profundamente impopular y no es lo más inteligente.
El año pasado nosotros terminamos negociando el 30 de diciembre en el despacho del presidente de la República, que fue cuando se llegó al 5.9%. Aspiramos a que esto no se vaya hasta el 30, pero bueno, la semana entrante podemos hacer algunas sesiones de la Comisión Permanente de Concertación, porque el plazo va hasta el 15. Surtido ese plazo legal, hay 48 horas para que cada parte diga por qué no se llegó a un acuerdo. Y el gobierno queda facultado para citar a las partes en la búsqueda de ese acuerdo. Es que yo creo que lo inteligente para el sector empresarial, para un gobierno que comienza y también para el movimiento sindical es propiciar ese acuerdo. Nosotros no hemos dicho la última palabra, nosotros hemos hecho una propuesta, pero lógicamente que si a uno le dicen no, es el 4%, pues es muy complicado. Lo lamentable de ayer es la propuesta de los empresarios y que el gobierno no haya colocado cifras. Yo creo que ayer debían haber aparecido todas las cifras. Eso pone en serias dificultades la posibilidad del acuerdo, porque la brecha está muy grande. Nosotros diríamos que el balón hoy está en el campo de los empresarios y del gobierno, cómo hacer que la brecha que hay entre la propuesta nuestra y la de ellos se disminuya. La pregunta siempre es, bueno, pero ¿qué ofrecen los trabajadores para que Colombia sea más productiva? ¿Por qué tiene que depender esto solamente de los empresarios? ¿Por qué la fuerza laboral no puede, y ustedes como dirigentes sindicales, decir, mire, aportamos esto? La productividad global fue del 0,52 y la productividad del trabajo, es decir, la contribución del trabajo a la productividad fue de 1.69%. Hay 1.69, entonces consecuencialmente nosotros estamos diciendo eso debe ser considerado lo mismo que lo que significó el IVA llevarlo del 16 al 19, un impacto negativo sobre los ingresos de los trabajadores de 2 puntos. Ahí prácticamente nos ubicamos en una cifra del 7. Y nosotros estamos diciendo algo de recuperación para ver si algún día construimos ese mandato constitucional de salario mínimo vital. Nosotros presentamos el cuadro de productividad laboral versus la productividad de todos los factores. En los últimos 10 años siempre la productividad laboral ha sido alta, más alta que la productividad total. Eso lo que muestra es que la fuerza laboral sí está haciendo un aporte importante. ¿Por qué usted llega con propuesta del 10, Diógenes con propuesta del 12? ¿Por qué no se ponen de acuerdo antes para llegar con una postura unificada? Pues sería lo ideal que nos pudiéramos poner de acuerdo. Pero si miramos la cifra, la distancia es mínima. Por pedir nadie se ha quebrado. Y esa es una tesis también en economía. Pero la diferencia radica fundamentalmente en la forma en que se hacen los estudios. No, yo le entiendo eso, pero lo que digo es que si llegan con un número distinto, pues usted le tumba la oferta o el pedido a Diógenes. No, hubo una ocasión en que la CGT creo que pidió el 10, la CUD el 12 y llegó la CTC y pidió el 14. Entonces, en una especie de subasta, no. Yo creo que hacia el futuro sí nosotros tenemos que hacer una autorreflexión y es hacer todo el esfuerzo porque llegar con una cifra unificada, porque creo que eso contribuye, pero no es el factor determinante. En eso nos diferenciamos de los empresarios que cogen mecánicamente la inflación y la productividad y dicen ese es el salario mínimo. Eso no es incremento. Eso es lo que nos hacen los técnicos, lo que se diría, esa es la fórmula de lo que es actualizar. El incremento es lo que nosotros, los factores adicionales, para en el caso de nosotros llegar a una cifra al 12. Lo que realmente cambie las condiciones de vida de los trabajadores, si entiendo bien. Mejor hablemos.